Perfecto. Para que pueda Iván, Lida y Freddy presentar su trabajo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos. Este es un trabajo que hemos realizado junto con Lida Guarderas y Freddy Grefa eh, con los compas de la laguna de Limoncocha, en Xuxufindi, como una iniciativa liderada por el Centro de Interpretación Cultural Comunitaria ILUCO, que es un centro de rescate cultural establecido por los compañeros y compañeras de quichuas de una de las comunidades de Limoncocha que vive muy cerca pues a la laguna que estamos viendo en pantalla. Entonces vamos a presentarles ahora una metodología que hemos desarrollado para plasmar una forma de clasificación de los peces amazónicos de la laguna desde la cosmovisión quichua-amazónica. Podemos seguir, por favor. Bueno, hay que partir de estas puntualizaciones, ¿no? Todas las culturas en su diario vivir, en su estrecha relación con la diversidad, dentro de los ecosistemas donde cohabitan, pues han desarrollado un complejo sistema de catalogación de las especies, de clasificación desde su propio conocimiento local. Estas clasificaciones normalmente son bastante complejas, suelen tener distintos niveles jerárquicos, como vamos a ver acá, parten de lo más macro a lo más específico que vienen a ser las especies desde la cosmovisión local, y tienen una característica interesante que son multidimensionales. Esto pues significa que incluyen no solamente como las clasificaciones occidentales de la biodiversidad, que toman en cuenta solamente caracteres morfológicos, anatómicos, sino que acá se amplía esa clasificación con aspectos ecológicos, aspectos de uso, incluso aspectos rituales y mitológicos. Y la otra idea principal es que poco se ha hecho aquí en el país por documentar, sistematizar y difundir, este tipo de clasificaciones como parte del conocimiento local de los pueblos. Entonces, vamos a presentar una forma sencilla de cómo elaborar este tipo de estudios. Continuemos, por favor. Bueno, ahí ustedes tienen la laguna de Limoncocha. Realmente es un brazo que se cortó del río Napo, como pueden apreciar en la foto satelital. Ahora es una reserva protegida, siempre ha sido parte del territorio quichua de los compañeros de Limoncocha, y como ven en la parte, hay una parte bastante poblada, que está constituida pues por la Asociación Quichua de Indígenas de Limoncocha, la ASOQUIL. Aproximadamente viven ya unas 1000 personas en este centro poblado que está cercano a a la laguna como tal. Y dentro del centro poblado, pues, está el Centro Cultural Iluco. Sigamos, por favor. Entonces, en el año 2019, antes de la pandemia, por invitación justamente de un docente quichua del colegio, que a la vez es el fundador del Centro Iluco, participamos en un taller que tuvo, pues, la participación de jóvenes, adolescentes, niños y niñas de la comunidad. Entonces, todos son pues familiares, nietos, primos, sobrinos, nietas de los pescadores locales, y por lo tanto hay un conocimiento bastante profundo sobre la biodiversidad de la laguna en estos jóvenes, en estos niños. Continuemos, por favor. Entonces, bueno, esta metodología tiene algunos pasos. Primero revisamos información bibliográfica sobre cuáles son las especies de peces que están en Limoncocha. Hay una guía publicada al respecto. Y después, después de documentar las especies existentes, buscamos en nuestro archivo fotográfico de especies de peces amazónicos las mejores fotografías de dichas especies. Esas fotografías fueron impresas en papel fotográfico y se hicieron varios juegos porque sabíamos que íbamos a trabajar con algunos grupos de participantes durante el taller.
Entonces, luego dividimos a los participantes por género y generación, y cada grupo recibió un paquete de estas tarjetas de las fotografías. Entonces, la primera etapa fue que los grupos, como ven en las fotos, observen las distintas fotografías de las especies y procedan a identificarlas con sus nombres locales. Cada foto tenía un número específico, se iba anotando el número en el papelote y se iba anotando también el nombre quichua de la especie. Y por supuesto también las especies que no habían visto, de acuerdo al conocimiento de los grupos, se iban retirando de todo este conjunto de ilustraciones. Continuemos, por favor. Entonces, después se solicitó a los grupos que clasifiquen, que unifiquen las especies de acuerdo a caracteres que desde su conocimiento les hacen pertenecer a un mismo grupo. Entonces ahí ustedes pueden ver en las fotografías los distintos grupos de trabajo están haciendo como hileras o filas, o columnas con las distintas especies que ellos consideran que pertenecen, que están emparentados, que pertenecen a un mismo grupo porque tienen ciertas características tanto a nivel de la forma de los peces, de la anatomía, o de dónde viven, qué comen, o también la textura de la carne, si tienen o no tienen escamas, cómo es la piel, si tienen manchas, no tienen manchas. Entonces las fueron clasificando en distintos grupos. ¿Sí? Continuemos, por favor. Y luego se solicitó a los participantes que una vez que habían organizado estas columnas con las distintas especies que integran cada grupo, se anoten los nombres ancestrales de estos grupos, si es que existían, y se anoten también las características que los participantes consideraron como más importantes para que ese grupo de especies pertenezca a un grupo en particular. Continuemos, por favor. Al final teníamos este tipo de producto. Es un papelote donde vemos las especies organizadas por grupos. En la parte de arriba podemos ver también los nombres ancestrales de cada uno de los grupos conformados, y en la parte de abajo están anotadas las respectivas características. Pasemos a la siguiente. Entonces, cada grupo había hecho este ejercicio y después en plenaria los distintos papelotes fueron presentados a los demás grupos y se procedió a hacer una unificación, encontrando elementos comunes que consideraron los distintos grupos para organizar sus clasificaciones. Y también contamos con la presencia de adultos mayores, pescadores, guardabosques y profesores que validaron la clasificación. Hicieron también unas correcciones a la redacción de los nombres ancestrales de los peces y confirmaron o complementaron la información hasta llegar a tener una clasificación consenso. Entonces, ahora veamos rápidamente en qué consistió esta clasificación consenso. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, miren, de acuerdo al conocimiento de los participantes del taller, los peces de Limoncacha estarían organizados en 13 grupos taxonómicos. Hay algunos grupos que están constituidos como el grupo del paiche por una sola especie, y hay otros grupos como los que ven como el del Pashin Ayllu, Calamato Ayllu, etcétera, que pueden estar constituidos por más de una especie. Generalmente el nombre del grupo o de la familia, porque Ayllu ustedes saben que significa familia, entonces el nombre de la familia lleva el pez más conspicuo, ya sea porque es el más grande, es el más vistoso, o porque tiene alguna característica especial. Es como el jefe de ese grupo, el que da el nombre a la familia. Y como ven, pues se toman distintas características. El tamaño de los peces es importante, cómo son las escamas para los peces que tienen escamas, si son suaves, si son duras, si son pequeñas, si son grandes.
la forma y tamaño relativo de los ojos, la presencia o no de dientes, la forma de las aletas, los colores de los peces también son importantes. Vamos avanzando a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda el ayllu de un pez muy conocido por todos, que es el bocachico, que en quichua se conoce como chalua o yaguarichi. Entonces, vean ustedes que para ese grupo, particularmente las escamas, que son muy menuditas en estos peces, es una característica que tienen todos los integrantes del grupo, como el yaguarichi, el jandia, el chalua mismo, como tal, como jefe de grupo, el carazapa, el muru carazapa. Otro aspecto interesante es que no solamente se toman en cuenta características morfológicas o anatómicas, sino también inclusive dónde viven los peces o qué comen, de qué se alimentan. Por ejemplo, todos estos peces del ayllu yaguarichi se alimentan, son filtradores de lodos. Se alimentan, por eso es que en todos los grupos pues pusieron que estos peces comen principalmente lodo de la laguna, ¿no? Vean ustedes a la derecha, en cambio tenemos el ayllu de las pirañas o pañas en quichua. Entonces ahí la forma del cuerpo bastante ovalada, alta, los colores que son a veces muy intensos de las aletas, y el hecho de, como dicen en la comunidad, todos tienen dientes como serruchos, muy agudos, es una característica importante y generalmente son carnívoros, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí otro ejemplo interesante. En el caso de los bagres, estos peces que no tienen escamas, que son peces de cuero. Entonces, todos los bagres tienen, como ven ahí de la boca, le salen unos filamentos que se conocen en quichua como barbas, que son como nuestras manos, que le permiten al animal palpar en los fondos, pues, para buscar comida, para detectar presas, para esconderse. Entonces, esa es una característica. Los bagres tienen este tipo de barbas que le salen, que rodean los labios. Los bagres no tienen escamas. Los bagres tienen una piel bastante suave, bastante babosa, con mucho mucus. Y los bagres generalmente tienen unas espinas punzantes en las aletas, en las pectorales y en las dorsales. Y esas son características muy evidentes para incluir a todas estas especies que ustedes están viendo dentro de esa familia. En el medio tenemos los chíos, que es el ayllu, bueno, el nombre occidental, digamos, de esta familia de peces son los loricarios. Y se caracterizan porque en cambio están recubiertos de placas. Por eso es que la gente en Limoncocha dice que están recubiertos, que son como armadillos, que están recubiertos de un caparazón. Entonces, esa es una característica fundamental para que todos estos chíos entren en este grupo. Tenemos también otros grupos como las anguilas. Sigamos, por favor. Aquí a la derecha vemos cíclidos, el ayllu de los chutis con 2 especies, el ayllu de los acaraguas con 3 especies, ¿no? Y ahí ustedes pueden notar que el tamaño de los peces, la forma del cuerpo, las escamas, cómo son las aletas, casi siempre tienen unas espinitas que son muy agudas como agujas que pinchan los dedos. Esa también es una característica importante. Y finalmente tenemos este ayllu de las rayas, ¿no? Un dato interesante que no necesariamente, por ejemplo, a la izquierda usted puede ver que los chutis y los acaraguas son 2 familias diferentes. Desde el punto de vista de la taxonomía occidental y ictiológica, tanto los chutis como los acaraguas pertenecen a una sola familia, que es la familia cíclida. Entonces aquí se hacen estas precisiones de la cosmovisión local. En el caso de las rayas también podemos ver que desde la cosmovisión de Limoncocha, pues las rayas y es una familia, digamos, que incluye también a otros peces que no son precisamente rayas, pero que tienen asimismo ese cuerpo aplanado que pueden ver en la foto de la derecha, correspondiente al rayañacha, que no es un pez que está muy emparentado con las rayas como tal, desde el conocimiento occidental. Bien, sigamos, por favor. Bueno, al final de este trabajo también elaboramos este producto entre todos. Ante la escasez de información disponible, era curioso, pero o sea, hay entidades académicas que han trabajado en Limoncocha, han generado información muy buena,
pero esa información no ha llegado a las manos de los dueños de la laguna, de los pescadores. Entonces ellos sabían que se había hecho un libro ahí sobre peces, pero no habían tenido nunca un ejemplar. Así que decidimos con las fotos, con los nombres locales y entre todos, construir este póster que tiene 40 especies comerciales que fueron identificadas por los compañeros y compañeras en el taller. Entonces este póster está listo. Sigamos, por favor. Bueno, para ir cerrando, algunas conclusiones preliminares, ¿no? Hemos visto que, bueno, esto es algo bastante común en las clasificaciones de organismos desde el punto de vista local. Hay un nivel jerárquico, partimos de quizás el grupo más aglutinante, que son los yacuaicha o peces. Después vienen estas familias con los nombres de los ailios, y finalmente vienen las especies desde la cosmovisión y conocimiento local. Para el caso de Limoncocha, en este taller se ha podido documentar la existencia de 13 grupos taxonómicos. Y como ven, cada uno de los grupos pues incluye distintas especies que tienen características compartidas, ya sea a nivel de la morfología, de la anatomía, de dónde viven, qué comen, es decir, de la ecología, o también de cómo se usan, cómo es la textura de la carne, qué tan sabrosos son. Entonces, eso implica que existe también una clasificación multidimensional. Y en este caso, pues los principales criterios que se usaron son los que ven en pantalla: el tamaño de los peces, cómo son las escamas, la forma y colores del cuerpo de los peces, cómo es la boca, cómo son los ojos, cómo es la textura de la piel, si tienen o no tienen barbas o espinas en las aletas, cómo son los huesos inclusive de algunas especies, qué comen y dónde viven. Lo que vemos es que a pesar de que Limoncocha pues ha sido muy influenciada por la colonización, por la presencia también de compañías petroleras a su alrededor, el conocimiento local que existe sobre los peces, y yo me imagino que es igual para otros grupos, todavía es muy elevado. Los niños, las niñas de Limoncocha, los jóvenes, tienen un profundo conocimiento sobre la ictiofauna local. Creo que ha contribuido mucho a que ese conocimiento se mantenga, a que las familias de Limoncocha pues son bilingües, manejan el idioma quichua en lo cotidiano. Entonces eso ayuda a preservar el conocimiento local. Y finalmente pues encontramos un escollo. Nosotros quisimos publicar esta guía en el catálogo de guías del Museo de Film Museum de Chicago, pero ha sido un proceso muy, muy engorroso, muy complejo. Ya antes ustedes comentaban pues las dificultades que a veces se tienen para poner en línea este tipo de trabajos que provienen de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, queremos consultar a la SEP si en su página web se puede anclar el póster de tal manera que puede estar disponible pues para todos los usuarios que tengan interés en el trabajo que está proponiendo en este caso la comunidad de Limoncocha, el Centro Iluco, sobre la etnotaxonomía ictiológica local. Continuemos, por favor. Bueno, agradecerles como siempre su atención. Si tienen preguntas, no sé si después hay un espacio o en este momento, eso ya nos dirá pues nuestra moderadora. Y siempre a las órdenes, ahí les dejo mi correo. Esperamos pues poder traducir este trabajo en alguna notita para enviar a alguna de las revistas que el día de ayer plantearon los compañeros como un medio de difusión. Pero nos parece importante también que podamos anclar el póster con apoyo de la SEB en su propia página. Creo que sería una ayuda fundamental. Y ahí les dejo con una representación por parte de los niños, los jóvenes, desde su cosmovisión de cómo ellos ven la laguna de Limoncocha, ¿no? Ese espacio ecológico, cultural, mitológico, que sobrevive, ¿no? A pesar de las presiones petroleras, a pesar de la colonización, pues está intangible en la mente y en el espacio de las personas. Eso nomás, y les mando a todos un abrazo.